Dani, Alex, ¿cómo estamos? ¿bien y tú? Pues mira, como podremos ver, hay una persona en el set. Ya no solo somos los En dos. efecto, hay una nueva persona, una nueva adquisición, un nuevo invitado, nuestro primer invitado, De honor. de honor aparte. Es por eso que estoy con mi teléfono, porque no tenemos todavía 3 micrófonos. Aún. Aún, exacto. Eh, Dani, el tema del día de hoy creo que es uno bastante interesante, muy relevante y aparte muy actual. Más relevante que nunca, diría yo. Porque el tema del que vamos a hablar se define este fin de semana y están ocurriendo muchas cosas que creemos que son muy importantes, muy relevantes y que todos como latinoamericanos, perdón, deberíamos tener una visión clara de lo que está pasando y de lo que va a poder pasar el domingo. Y creo que esa es la principal razón por la que consideramos que no había mejor invitado el día de hoy que... Natalia, si quieres presentarte, nos decir como tu nombre, qué estudiaste, una breve, vamos a llamarlo, introducción de ti y también el decir por qué crees que te invitamos a este capítulo. ¿De dónde eres, Natalia? Ay, gracias por la introducción. Primero que nada, es un honor para mí estar aquí. Gracias por considerarme para ser la primera invitada. Me llamo Natalia Navarro, soy de Bolivia y el día de hoy creo que voy a hablar un poco, obviamente, sobre un tema en el que me considero bastante conocedora, pero creo que definitivamente es un tema que vale la pena hablar, discutir, porque es súper relevante y como ustedes mismos lo dijeron, este fin de semana se definen muchísimas cosas. Entonces, pues nada, muchas gracias por considerarme para ser su primera invitada en el podcast, que amo y sigo siempre. Entonces, gracias. Una fiel seguidora del podcast, eso es verdad. Desde el día uno. Desde el día uno, exacto. Bien, creo que importante y como siempre digo, el contexto es necesario. Bueno, para empezar es importante ubicar a Bolivia en el mapa. Bolivia es un país en Sudamérica, de hecho se le dice que es el corazón de Sudamérica, porque está en el centro, es un país sin acceso al mar, por cuestiones históricas, pero el mar frente a una guerra contra Chile. Es un tema polémico, de hecho mucha gente conoce a Bolivia únicamente por este suceso histórico, sin embargo Bolivia es mucho más que eso. Su capital es Sucre y una de sus ciudades más importantes y quizás la más conocida viene siendo La Paz. Eh, Bolivia creo que últimamente ha sido se ha escuchado mucho de ella en los últimos años, no solo por lo que viene siendo el litio, sino también por una figura política que viene siendo Evo Morales. Él llega a la presidencia en el año 2004, él se convierte en el primer presidente de origen indígena en la historia de la nación y él deja el poder en el año 2019, le sucede el actual presidente que viene siendo Luis Arce y este año 2025 Luis Arce, vamos a decirlo, tiene que dejar el poder y es por eso que están las elecciones que, como lo hemos mencionado, las elecciones más importantes quizás de la historia del país, ¿no? Personalmente yo he ido a Bolivia, es un país hermoso, realmente me encantó, estuve por un periodo de tiempo muy corto y definitivamente sí es uno de los países a los que quiero volver. Creo que una de sus atracciones más famosas viene siendo el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo y aparte se le dice coloquialmente que es el espejo más grande del mundo porque si tienes la suerte de que llueve y se despeja, literalmente puedes ver cómo el cielo toca la tierra. Es un país bellísimo, vale muchísimo la pena ir. Y con esa breve introducción, muy breve introducción, no solo del país, sino también de la historia política, es que, bueno, damos inicio al programa de hoy. Para los que desconozcan, estamos grabando esto el viernes 17 de octubre, de octubre. a las 8:23. De hecho, es la vez que más tarde hemos grabado. Nunca hemos grabado tan tarde, de verdad. Generalmente grabamos como a mediodía, a la 1. Pero bueno, hoy literalmente salimos del trabajo y nos vinimos a grabar esto porque el día domingo, el día 19 de octubre, son las elecciones, yo creo que me atrevo a decir, más importantes en la historia de Bolivia. Es la segunda vuelta. Para los que no estén familiarizados, en el caso de México, cuando son las elecciones presidenciales, solo tenemos una vuelta. Sí, el que gana esa noche es el presidente. En el caso de otros países, Ecuador, creo que Perú igual es con segundas vueltas, Brasil, Argentina Sí. y Bolivia, obviamente. Digo, hay más países que usan la segunda vuelta.
Básicamente lo que es, en la primera vuelta, si un candidato no gana por más del 50%, se van a segundas vueltas. O sea, no es que se hace la elección, es que los dos candidatos con más votos son los que se pelean la elección. Correcto. Entonces, Natalia, ¿nos puedes contar, bueno, para empezar, cómo fueron las primeras elecciones ahorita, la primera vuelta, cómo se vivió? Y creo que muy importante, ¿cuál es el contexto que vive ahorita mismo Bolivia por la razón que estas elecciones son tan importantes? Claro. Sí, claro. Creo que es importante, antes que nada, recalcar que todo lo que voy a decir viene de una perspectiva de una persona que hace algunos años ya no vive en Bolivia, número uno. Y número dos, creo que soy una persona que es bastante privilegiada, cosa que no es tan común, por así decirlo, en Bolivia, irte a estudiar a otro país. Entonces, quiero dar este contexto porque creo que es importante decir que todas las opiniones vienen desde un contexto no tan común en Bolivia. Y bueno, se llevaron las primeras elecciones en Bolivia y la mayoría de los candidatos, cabe recalcar que fue la elección con mayor cantidad de candidatos en la historia, la mayoría de ellos siendo candidatos muy reconocidos, muy pocos de ellos eran personas nuevas en la figura política que se tenía en el país. Claro. Por lo tanto, la mayoría ya los conocíamos. Sin embargo, existían diferentes encuestas que se llevaron a cabo en las que definitivamente nadie pensó que uno de los dos candidatos que está ahorita en segunda vuelta iba a ser quien iba a terminar en la segunda vuelta. Estoy hablando, bueno, no tal vez nadie, pero definitivamente fue una sorpresa para muchas personas. Del que estoy hablando se llama Rodrigo Paz y entre todos los candidatos fue como una sorpresa porque se llevó una cantidad y un porcentaje en segundo lugar Inesperado. El primero fue Jorge Tuto Quiroga, más conocido como Tuto, y el resto de los candidatos eran personas ya conocidas, como les digo, estaba Samuel, estaba una mujer, Eva Copa, habían Johnny Fernández, que es una figura política en el oriente del país, Claro. entre muchos otros. Creo que fue una sorpresa porque nadie lo veía venir, o sea, nadie. En eso creo que tienes toda la razón, Natalia, pero creo que su nombre no era desconocido en el país, ¿no? Ni su familia. Y creo que eso sí es un contexto muy importante y que creo que va a pesar muchísimo en esta segunda vuelta, porque a pesar que él como figura individual sí puede ser un poco desconocida, y es lo que nos sorprende, el resultado que alcanzó, sí tiene un peso bastante importante, ¿no? Su nombre, su apellido y pues, sin alejarnos mucho, su papá. Es un punto clave, la verdad. Creo que, ok, este personaje, su apellido es Paz, reconocido por su papá, como bien lo dices. Jaime Paz fue un expresidente en Bolivia. Vamos a llamarlo que tenía tintes de izquierda, pero pesadísimos, porque sus familiares estuvieron al lado del Che Guevara y Claro. fallecieron con él. La verdad es que creo que eso te dice mucho de su ideología política de izquierda. Y este candidato, Paz, creo que hoy por hoy no tiene un tinte político tan de izquierda. Sin embargo, desde que nació, es como si hubiera sido criado para ser presidente, porque Claro. obviamente su papá tenía como la ideología muy marcada, él luego estudia ciencias políticas, se especializa, no me acuerdo específicamente en qué, pero tiene mucho que ver con marketing político, entonces como que es como si toda la vida lo hubiera llevado a terminar siendo presidente, o sea, él estaba preparado para esto, entonces ya todo el mundo lo conocía porque aparte fue gobernador de una pequeña ciudad, no de una pequeña ciudad, de una ciudad preciosa que se llama Tarija. Así es. Y pues nada, Jorge Tuto, no tengo que dar contexto para muchas personas en Bolivia, si es que alguien lo está viendo, él ya fue presidente, entonces, y aparte estuvo en muchas otras campañas. Por ejemplo, la gente que no es de Bolivia, ¿nos puedes contar brevemente quién es Tuto Quiroga, de dónde viene? ¿Ya fue expresidente? ¿Qué periodo? ¿Cómo lo hizo expresidente? Breve, para más o menos tener una idea de los perfiles que vienen a la elección. Claro que sí. Claro. Bueno, él, para empezar, ya fue presidente en Bolivia. La verdad es que Tuto Quiroga
toda la vida hemos tenido como mucho contexto de su carrera política, porque él estuvo en la presidencia de muchos otros presidentes como partícipe. La verdad es que siempre ha estado muy inmiscuido en la política. No tengo mucho que decir que él, más que es un gran académico, él estudió en Estados Unidos. No podría decirte bien el periodo en el que fue presidente, la verdad no me acuerdo. Creo que lo más importante de él y que se tiene que reconocer el día de hoy es que está a favor, no a favor, pero tiene un partido político muy de derecha. Sin embargo, no lo ha dicho, es como, no sé si es cristiano, creo que es cristiano de derecha incluso. Sí, no estoy 100% segura, una disculpa. Y luego tenemos a Paz, que si bien sí tiene un tinte político muy de izquierda, la verdad es que él no ha dicho en ningún momento públicamente que está hacia la derecha y es ni a la izquierda. Hay mucho contexto aquí y como parte un poquito de el análisis como internacionalista y aparte viviendo fuera de Bolivia, que me gustaría como que dar a conocer, créditos a una de mis mejores amigas también por ayudarme con este panorama tan claro que tengo hoy, es que Bolivia nunca en la vida ha escogido a presidentes empresarios. Jamás. Algo que obviamente ustedes me imagino que ya saben porque lo repito mucho. Bolivia es el país con, si no el más, uno de los que tiene mayor porcentaje indígena. De América Latina, sí. Exactamente, del 60%. El país en sí no se identifica con empresarios, con capitalistas. Está y sigue siendo un país muy arraigado a las costumbres y a la Pachamama, que es como en la naturaleza, haz de cuenta, lo que te da la madre tierra. Ajá. Claro. Sé que es así en la mayoría de países en general como ¿Sudamericanos? No sé si sudamericanos, pero sí estamos como mucho más enfocados en la... Para empezar, Bolivia se autodetermina como una nación con muchas naciones. Un estado plurinacional. Es uno de los 2 estados plurinacionales del planeta junto con el Ecuador. Entonces creo que eso te dice mucho realmente de cuál es la realidad social y cultural, ¿no? Un país que ni siquiera se identifica como un país consolidado, sino como un territorio con muchas naciones habitando adentro. Lo dices muy bien, la verdad, tal cual, es así, creo que es así. Entonces, bueno, a lo que me iba con todo eso, siendo que Bolivia no tiene como una identidad, o sea, capitalista por naturaleza, era evidente que aparte por la memoria histórica de los dictadores del Plan Cóndor, que en este caso fue, por ejemplo, Banzer, por dar un ejemplo, Así es. No iba a escoger a un candidato presidente del lado de derecha, jamás. Por la memoria política, por lo que les digo así. Y por el otro lado, la izquierda ha fallado mucho. Y esta última época ha sido muy dura, ha sido muy fuerte para Bolivia porque está sumergida en una crisis económica súper profunda. Desde hace años. Claro, que se ha ido construyendo a través de años, por corrupción, por robos, entre muchas otras cosas. Yo creo que precisamente por eso, como ya nadie sabía a quién escoger, la sorpresa, entre comillas, que obviamente fue sorpresa para mí, pero sé que para nada fue una sorpresa para muchas personas en Bolivia, por no decir la mayoría, escogieron a una persona tibia. O sea, alguien que no dice directamente soy de derecha ni soy de izquierda, alguien que se mantiene muy en el centro y que no ha dado declaraciones de que sea de ninguno de los dos partidos. Y obviamente porque Paz viene haciendo campaña hace mucho tiempo, o sea, se dedicó a la campaña democrática de casa por casa, ¿sabes cómo? O sea, no es una sorpresa para muchas personas, porque era evidente que ya era una figura política importante en Tarija, ¿no? Era una persona muy reconocida. Y fíjate que no sé si fue una buena imagen política. Tal vez no buena, pero definitivamente su nombre ya tenía mucho peso. Tiene mucho peso, pero por ser, o sea, por ejemplo, el último video que vi de él fue que dice que él construye 9 hospitales en Tarija, algo por el estilo. Y construyó uno. O sea, lo desmintieron después. Ese es un punto importante a tocar. Y el punto número 2, y aquí siento que no me van a dejar mentir para nada, que fue gravísimo para mí, sus vicepresidentes. No estamos votando por un presidente, estamos votando por una dupla, los bolivianos. Y creo que
ese vicepresidente. Los vicepresidentes han sido objetos de críticas, polémicas, no sé si difamaciones en este punto, ya no estoy Son segura. perfiles conocidos no por buenas razones. Exactamente. Ninguno de los dos. Fíjate que, bueno, esta es como mi pregunta para empezar esta discusión para ustedes. O sea, ¿qué tan fuerte creen que sea la imagen política antes que las propuestas de un presidente? ¿Quieren que repita la pregunta? ¿Qué tan importante es la imagen política antes que las propuestas de un presidente? ¿Qué piensan? Creo que por lo menos en el plano mexicano, Sí. creo que es mucho más importante la imagen que las propuestas. Porque yo estoy muy seguro, y independientemente si la persona está preparada, si la persona a la que se le pregunta es académica, analfabeta, tiene educación secundaria o tiene universidad, muchas veces nos acordamos de los candidatos por quiénes eran o por qué decían, no por sus acciones o propuestas de campaña. Claro. Tú le puedes preguntar a mucha gente, Peña Nieto, ¿se acuerdan de quién es? Ok, ¿cuáles eran sus propuestas de campaña? A lo mejor te acuerdas una significativa, Pero era guapo. pero exacto. ¿Por qué se acuerda la gente? Porque era un presidente guapo, ¿no? Quizás, por ejemplo, en el caso de López Obrador, hay, creo que no sé si llamarlo una propuesta de campaña que era acabar con la corrupción, porque es muy grande precisamente el que es acabar con la corrupción. Creo que eso resuena mucho, pero era parte de su imagen. Andrés Manuel es el político honesto, es el político que no es de la mafia del poder, etcétera, ¿no? Pero creo que en el caso mexicano, y creo que empiezo a pensar que igual va a ser en el caso latinoamericano y en la mayoría de las políticas del mundo, la imagen es más importante que precisamente las propuestas. Total. Y sabía que me ibas a dar ese tipo de respuesta porque Loki era lo que estaba buscando. Estoy completamente de acuerdo y eso es exactamente lo que está pasando ahorita. Sus vicepresidentes les dieron una imagen muy difícil a los presidentes de poder reivindicar. Y es que, por ejemplo, el vicepresidente de Tuto se llama Juan Pablo Velasco. Es una dupla de Oriente-Occidente que típicamente tiene algún tipo de rivalidad por regionalismos innecesarios. Pero muy presentes. Siempre pasan en todos los países, súper natural. Y él tuvo, por ejemplo, su mayor polémica, que fueron tweets racistas donde decía que tenía que matar a todos los collas. Así. Para los que no son de Bolivia, ¿qué son los collas? Un colla es gente del occidente, él es del oriente. Entonces, a los del oriente se les dice cambas y a los del occidente se les llaman collas. Como que ese tipo de tweets al final, por más de que él logró decir que eran mentiras, lo como que categorizaron con que no es cierto. O sea, obviamente eran de verdad. Obviamente salió a disculparse. Por el otro lado, bueno, y este JP Velasco es empresario. Está su papá bastante inmiscuido en inversiones fraudulentas con un banco que quebró, entonces pero todavía le deben mucho dinero a mucha gente. Por el otro lado, por el lado de Paz, tiene a el conocido Capitán Lara. Preocupante. Él es Para quien no sepa quién es el Capitán Lara. El Capitán Lara es un ex policía que denunció actos de corrupción del gobierno en su momento. Precisamente por eso también tiene mucha simpatía de la gente y mucho apoyo. Sin embargo, durante las campañas electorales hizo lives de TikTok en los que decía que él va a controlar al presidente y que lo puede derrocar o cosas por el estilo. Sí, o sea, tiene una formación de policía. Sí, claro. Es un hombre, ¿no?, que tiene pues todas estas visiones y estas ideologías que van muy de la mano con su formación profesional como agente de la ley, que quieras o no, pues sí se basan mucho y le dan mucho peso pues a la honestidad, a la transparencia, a combatir la corrupción. Aparte por justo haber denunciado todas las cosas. Pero que también tiene pues, uno que otro tinte que tal vez no es ideal en una figura política con tanto poder como lo puede ser un vicepresidente. Eso lo manejaron muy bien, porque definitivamente cuando él empezó a decir todas esas cosas, Paz salió a defenderlo o a pedir o a aclarar muchas cosas que él decía, y como que de alguna forma él siempre fue con esta idea de que, ok, él me va a controlar, como yo también lo voy a controlar a él, entonces
va a haber un balance, o sea, como que supo muy bien cómo manejar las cosas que él decía, algunas no, la verdad, pero dentro de todo nos podemos dar cuenta aquí que evidentemente va a haber una inclinación más hacia un lado de personas que no tienen el tinte capitalista de derecha que lo que tiene Tuto, o sea, como que Completamente. es inevitable, creo yo. Bueno, Natalia, la, siguiente la siguiente pregunta siento que es importante porque por lo menos en el caso mexicano, votar no es obligatorio. Yo como mexicano, el día que son las elecciones puede ser desde julio, etcétera. Si yo quiero ir a votar, lo puedo hacer. Si no, no pasa nada. En el caso de Bolivia, es obligatorio el voto. ¿Nos puedes contar un poco, número uno, qué sucede si no vas a votar? Número dos, ¿qué piensas de que sea obligatorio el voto? Y ventajas y también alguna desventaja que le veas. Ok, este es un tema, no diría polémico, pero sí creo que está polarizado. No sé si tú y yo concordamos en esto, pero antes de nada, el breve contexto. En Bolivia se celebran las elecciones un domingo, donde se paraliza por completo el transporte y únicamente se puede ir a la ciudad a votar o en general moverte a pie. Bueno, a menos que seas, ese no es el punto. Este es obligatorio, o sea, el voto es obligatorio y a mí en lo personal se me hace una increíble opción y creo que es lo que la mayoría de los países deberían hacer, es mi opinión súper personal. La ventaja de que sea un voto obligatorio, para empezar, es específicamente en Bolivia existen muchos pueblos que están muy desconectados de las zonas urbanas. Mucha de la gente no puede llegar a una zona urbana, entre comillas, a las zonas concentradas de los respectivos departamentos, porque se encuentran muy lejos. Por lo tanto, el voto universal y el voto obligatorio en este caso creo que ayuda muchísimo porque obliga al gobierno a poner un lugar para que la gente vote en cada pueblo. No sé si en cada pueblo, pero por lo menos que sea accesible para que la gente pueda tomar una decisión. Creo que esto hace, particularmente en Bolivia, que la mayor parte de la población sea incluida en una decisión tan importante como la es el presidente. Y siento que eso es positivo. Sin embargo, obviamente, en este periodo particularmente en el que la economía está tan debilitada, el parar un día por completo las operaciones de comercio, parar, no sé, cualquier tipo de estímulo que se le pueda dar a la economía es bastante perjudicial, número uno. Y número Ujú. dos, otro argumento bastante reconocido es que hay muchas veces que la gente vota por lo que en este contexto, en el contexto no tan urbano en el que vive la mayor parte, una gran parte de la población, son a través de juntas vecinales. O sea, hay muchas veces que como vecinos o como gente que vive en la misma área rural, se ponen de acuerdo para votar por un candidato. Y obviamente, si tú no tienes esa opción de pensar y ser crítico de por quién estás votando y por qué estás votando por esa persona, evidentemente luego puede llegar a ser perjudicial incluso para el resto de la población, no solamente tu vecindario o tu pueblo. Entonces creo que esa podría ser una desventaja. Sin embargo, en un mundo ideal en el que absolutamente todos pueden tener una libre decisión para votar, creo que tienen que ser todos incluidos. Por lo tanto, el voto obligatorio, en mi opinión, hace que eso pueda suceder de forma exitosa. En el caso de Ecuador, igual el voto es obligatorio. Sí, y la verdad que pienso muy parecido a Natalia. Yo crecí en un contexto muy similar en cuanto a este tema del sufragio. De hecho, yo tengo varias multas acumuladas porque hace ya 4 años que no vivo en el Ecuador y pues hemos atravesado muchas situaciones políticas que han requerido del sufragio de la población, no solo elecciones, sino también consultas populares hacia diversos temas. Entonces, tengo acumuladas algunas multas importantes por no haber podido ejercer mi voto por un tema pues, geográfico más que nada.
Bueno, y también por un contexto político en el caso de Ecuador y México que Claro. tampoco no me ha permitido realizarlo. Pregunta, ¿de cuánto es la multa por no votar o depende de la Fíjate, votación? depende de la votación, pero sí tengo una cantidad considerable acumulada. Que de Ojalá el hecho, podcast se monetice rápido. de hecho es muy fácil acceder a esa información. El Consejo Nacional Electoral tiene un portal en el que tú ingresando tu número de identificación, que es tu cédula, pues puedes ver si vas al día, si no vas al día y a qué sufragios y a qué elecciones particularmente pues no has acudido, no has estado presente, no has ejercido tu voto. Pero me parece perfecto, la verdad. O sea, creo que como lo dijo Natalia, y retomando eso, el voto obligatorio pues garantiza, ¿no? Realmente una participación más amplia y diversa de toda la población del país. Siento que cuando el voto es voluntario, como puede ser el caso de México, se tienen a votar principalmente, o los sectores de la población que tienen a votar son los sectores más politizados, con mayor educación o con mejores condiciones políticas, ¿no? En cambio, creo que lo que permite el sufragio obligatorio realmente es evitar justamente que la democracia del país sea, eh, eh, entre comillas, secuestrada por estas minorías, en este caso son las más privilegiadas, pues y así creo que no hay chance a que el gobierno no represente de forma más fiel a toda la sociedad. Eso sí creo que es una garantía que otorga el sufragio obligatorio y pues retomando lo de Natalia, también estoy muy de acuerdo eh, con la desventaja que puede significar esto, ¿no? Y muchas veces lo que puede causar y llevar el que sea obligatorio y en lo que puede recaer la población, pero creo que las desventajas son muchísimo menos impactantes y significativas que las enormes ventajas que representa en la población de un país el sufragio obligatorio. En mi opinión, de nuevo, y te digo, creciendo toda mi vida en un contexto político como en el de Natalia, donde el sufragio es obligatorio para toda la población, por arriba de los 18 años, claro. En el contexto mexicano, el votar es un derecho, no es una obligación. Yo personalmente creo, yo prefiero que sea solo un derecho, no sea obligatorio. Mis razones son más que nada, para empezar, el contexto es importante. Las últimas elecciones que se celebraron en 2024, lamentablemente solo hubo 2 municipios de los más de 1,200 municipios que hay en el país en el que no se puso ninguna casilla de votación. El INE es bastante efectivo, entonces realmente se puede, el 99% de la población que tiene un INE o está en el Instituto Nacional Electoral puede votar. Personalmente creo que el que sea una decisión propia es justamente lo que lo hace valioso. Si yo quiero salir a votar un 2 de julio, lo hace valioso el que yo mismo vaya a hacerlo. Si yo no lo quiero hacer, bueno, es parte de mi decisión y de la libertad personal. Creo que puede ser un debate que pueda seguir. Sin embargo, ahorita estamos con Bolivia, que viene siendo como que el tema central. Y antes de saltar justamente a Bolivia y volver a todo esto, eh, Natalia, tenemos aquí la bandera de Bolivia. Sin embargo, para los que no sepan, Bolivia tiene 2 banderas oficiales, se podría decir. Tenemos la bandera, bueno, la más conocida, vamos a llamarla. Y aquí tenemos, un momento, la, no sé si llamarlo la segunda, pero la otra bandera oficial, que viene siendo la huipala. Aquí la muestro en la cámara. Natalia, ¿nos puedes explicar un poco la historia de esta bandera? ¿Cómo es que llega a hacerse como la otra de las banderas oficiales? ¿Qué significa? ¿Qué ¿Y representa? qué Claro. representa? Y también, ¿por qué es motivo de tanta polémica, no? Claro que sí. Hoy en día creo que más allá de que es una bandera, también es un símbolo político. La bandera básicamente representa la, a los pueblos indígenas, a la variedad, a lo que hoy llamamos el Estado plurinacional, que tiene muchas Ujú. naciones, muchas identidades también. Y precisamente quien pone justamente a esta bandera en general a que sea la oficial es Evo Morales. Se agarra como un símbolo político porque creo que lo que se llama Movimiento al Socialismo, que es su partido político,
tiene esta bandera como su representante, por así decirlo, porque evidentemente el momento en el que empiezan muchos conflictos políticos en 2019, la población se polariza, se divide entre las personas que votaron y que apoyan a este movimiento al socialismo, también a Evo, y utilizaban esta bandera más que nada como la representación de lo que ellos creen, eh, de lo que ellos creen. Por el otro lado está la bandera, que obviamente la rojo, amarillo y verde creo que es la bandera que por lo menos yo considero que desde que soy pequeña la tengo en la memoria y en el radar, pero sí o sí. Y esta era un poco más como la rivalidad entre ambas banderas, de alguna forma puede representar un poco la polarización que se creó a raíz de los conflictos del 2019. Entonces, evidentemente representa la plurinacionalidad, pero también es un símbolo muy importante en Bolivia y creo que Se ha politizado mucho. se ha politizado muchísimo, la verdad. Sí, pero no es específicamente Bolivia, ya existía la bandera y en realidad la utilizan muchos de las personas que están orgullosas de la plurinacionalidad en sus respectivos países. No es exclusivamente de Bolivia, ¿verdad? Pero Justamente ya yendo, vámonos enlazando antes ya justamente de entrar directo a las elecciones, a lo que va a suceder el domingo. El movimiento hacia el socialismo, el MAS, que viene siendo el partido político que ha dominado la política de Bolivia desde el año 2004 que llegó Evo Morales. Número uno, ¿cómo surge? ¿Cómo es que llegó a tocar tanta base con los sectores en Bolivia? ¿Cómo ha sido su gestión? Y muy importante, actualmente, lamentablemente, Bolivia tiene una crisis bastante severa. ¿Cómo se perfiló o cómo la sociedad boliviana empezó a ver el partido? ¿Cambió cómo se veía? ¿Se mantuvo igual? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Cómo ha sido, cómo ha evolucionado el panorama político del MAS desde tu perspectiva? ok, y clave, creo que solamente una vez más aclarando, esta es la perspectiva de una persona que afortunadamente creció llena de privilegios. Creo que en el mundo en el que yo estuve desarrollándome, tanto política como académicamente, la perspectiva es completamente diferente al resto del país. Entonces, solamente para aclarar nuevamente, pues, como bien dices, empieza hace muchísimos años. Esto no es algo nuevo. Todo lo que sucedió en Bolivia desde el Plan Cóndor, que un pequeño contexto, por así decirlo, fueron años en los que Bolivia fue gobernada por diferentes presidentes, porque hubo muchos presidentes, muchos golpes de Estado, en los que se derrocaba a un presidente impuesto por Estados Unidos. No sé si aquí quieren dar un breve contexto rápido, que ustedes son muy buenos explicando y resumiéndolo el Plan Cóndor. Rapidísimo, en la década de los 70s y 80s hubo un auge en las dictaduras en América Latina y obviamente esto había bastantes presos políticos, ¿no? ¿Qué hacen las dictaduras latinoamericanas? Crean un plan para justamente, vamos a llamarlo, deportar, mandar de vuelta a los prisioneros políticos, a las oposiciones políticas a sus respectivos países. Era un plan de opresión. Dani, Natalia, si me quieren aquí guiar. Sí, un plan, pues yo creo que de instaurar ideologías políticas y económicas de la mano de Estados Unidos, más que nada, ¿no? Creo que fue un plan y una idea de los Estados Unidos por ejercer su influencia absoluta en el continente sudamericano, por medio de instaurar varias figuras políticas en diversos países que de alguna forma se afiliaban o se acercaban más al deseo estadounidense o a la visión estadounidense en el continente, que como tú dices terminó resultando, ¿no?, en muchas de las peores dictaduras y mandatos más duros de la historia del continente sudamericano. Y bueno, con este contexto, quiero que entendamos un poquito la normalidad que tienen muchos de nuestros papás o abuelos en Bolivia. Es tan diferente que no te das cuenta que no es la normalidad en el resto del mundo. Nivel, tú conociste a mi abuela, Orti, saludos. Ella, Saludos a Orti igual y a toda la familia de Natalia. ella vivió un periodo en el que siempre me acuerdo muy bien las anécdotas
en las que contaba que tenía que poner colchones contra las ventanas para que no lleguen las balas hasta la casa. O sea, era un contexto violento que no solamente afectaba a la población urbana, afectaba a absolutamente todos los estratos y esferas socioeconómicas. Y creo que ese trauma generacional logró permear hasta un nivel tan profundo que el momento en el que en el 2004 en las elecciones gana Evo Morales, una persona indígena que tiene una educación no completa ni siquiera en la escuela, la mayor parte de la gente no solamente lo celebra, sino se identifica y tiene una identidad muy arraigada con todo lo que él prometía en su momento cuando entró y que a lo largo de los años empezó a gestionar por medio de diferentes políticas, leyes, bonos, cosas que definitivamente siento que han empoderado mucho a la mayor parte de la población que es indígena. Al final de cuentas, en Bolivia somos un 60% de personas indígenas. Y creo que como tú lo dices es importante porque fue el primer presidente con el que la población se pudo identificar realmente. Y eso La es lo mayoría clave. de la población se pudo identificar. Por muchas razones, pero hasta desde un punto de vista físico. Es por primera vez una figura que representa a la mayoría de la población y que viene de un contexto con la que la mayoría se puede identificar y puede entender. Claro. Y es una figura que nunca había tenido una visibilidad, un impacto así, que tarde o temprano iba a llegar y cuando llegó causó el impacto que entendemos hoy por hoy, que duró 15 años. Entonces es importante eso. Sí, totalmente, la verdad. Creo que, bueno, Evo entra. Su vicepresidente García Linera también es una persona, la verdad, estudiada, que sabían muy bien la posición privilegiada en la que estaban, el poder que tenían para poder mover masas. Y a lo largo de los años, esta dupla se como que entra perfectamente en lo que Bolivia necesitaba en esos años, que era una persona que pueda entender la identidad boliviana en su totalidad. A medida que pasan los años, salen cada vez más escándalos, polémicas con los que se ve inmiscuido Evo Morales. Muchos escándalos muy fuertes que honestamente siento que incluso es hasta podrían cancelar este episodio solamente por las cosas graves por las que se le acusa. Y así es como se va construyendo poco a poco lo que iba a ser el fin de su mandato en 2019. Existe como justo esta posibilidad que Evo le otorga a los bolivianos de cambiar la constitución para que él se pueda reelegir. Gana el no, es decir, que no queremos que se reelija. Y así es como después, en el afán de quedarse en el poder, en las elecciones, empieza lo que iba a ser una campaña de fraude, que luego es precisamente admitido por la OEA. Y a partir de ese momento... Fue la luz. Nos querían dando un susto de que la OEA, ahora apaga otra vez, la OEA, ten, 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 el mayor enemigo de Bolivia. Literal. Continúa, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Son los problemas técnicos. ¿Dónde estás, Carlos? No, eso es broma. Aquí nuestro cámara, muchísimas gracias. Aprovecho el espacio, de verdad, muchísimas gracias al cámara que está cámara apoyándonos desde el episodio pasado. La OEA. Ah, sí. Cuando la OEA como que dice públicamente que en efecto habían cosas sospechosas en las elecciones, las tensiones políticas aumentan en un 100% y hay un sector de la población que evidentemente dice que por la presión Evo Morales tiene que salir y se refugia en México, de hecho, y otro sector de la población que dice que por la presión militar, a.k.a. un golpe político, Evo tiene que salir del país. Los sucesores también salen, o sea, como que definitivamente nadie le puede seguir el mando y por ende
entra la presidenta interina, Yanine Áñez, que actualmente está presa. Fueron momentos muy fuertes y aquí disclaimer de este es mi POV de cómo viví. Va a ser súper rápido porque la verdad creo que es muy dramático. Yo vivía por un sector bastante alejado de donde estaba mi escuela, donde estaba mi familia. Cuando empezaron los problemas del 2019, que fue en octubre, y en Bolivia está como este chiste de que octubre siempre es el mes así de mala suerte, en el que todas las cosas salen mal. Es como el septiembre de temblores en México, pero es octubre de problemas políticos. Okay. Es así, sí, todos los países tienen que tener ese mes, ¿no? Sí. ¿Ecuador cuál sería? No sé si un mes, porque siempre está pasando algo realmente. Siempre es un momento pero para sí, los 12 meses del año son complicados en mi país. Sí, la viven de fiesta, ¿no? Está bien, pasa. Pues bueno, justamente cuando Evo oficialmente se va, yo y mi familia estábamos en la casa de mi tía, empezamos a volver hacia donde estaba nuestra casa, mis abuelos, y hubo un momento en el que ya no podíamos pasar en carro, entonces empezamos a caminar a pie. Y cerca de un mercado que estaba por mi casa, la gente nos empieza a tirar piedras y palos, literalmente, mientras estábamos caminando. Y o sea, mis papás en ese momento se empiezan a poner la capucha, me agarran para que empecemos a correr, la gente gritaba cosas un poco obviamente racistas desde el enojo de que aquí no vas a volver a comer más. En este contexto, decir cara a una persona es como decirle en forma de insulto de que blanco, así como te vas de aquí no comes más. Mi papá me pone su chamarra, su chaqueta, y como que me tapa la cara, entonces empezamos a caminar por medio del bosque porque de la nada llega la policía y se empiezan a enfrentar con la gente que estaba bloqueando. La gente que estaba bloqueando era gente que vendía en los mercados, gente cholitas, en verdad, que son como mujeres de pollera de origen indígena. Fue muy fuerte y creo que llegamos a mi casa, todos asustados, obviamente, porque si no hubiera sido por ese momento en el que la policía se peleaba con todos, definitivamente, quién sabe qué hubiera pasado. En medio de eso explotan los buses típicos de mi ciudad, los Pumacataris, porque los incendian. Llegamos a mi casa y me acuerdo ponerme a llorar de que infinito. Fueron 3 días a partir de ese momento en el que había mucho enfrentamiento en toda la ciudad, nadie se podía mover, llegaba el gas lacrimógeno a través de todas las ventanas, fue muy fuerte. Y creo que esa experiencia en particular es lo que te da a entender lo fuerte que fue la polarización en el país, en el que se empezaron a dividir a lo que se llaman las pititas, ahorita les explico, versus la gente que apoyaba al MAS, los masistas, o tal vez no masistas, pero no eran parte de los pititas. Uh-huh. Los pititas es la gente de un alto nivel socioeconómico, gente tal vez no blanca, pero sí gente que pudo, que votaba por otro partido que no sea el MAS. Es como si hubieran estado divididos en ambos bandos. Preguntas, los pititas, por así decirlo, son una fuerza contraria políticamente al MAS. Exactamente, okay. Exactamente. Y se llaman pititas porque hubo un momento en el que bloqueaban las calles con pititas y como que Evo Morales para el contexto mexicano, silbatos. Es como, no, ¿cómo se llaman? Como cuerdas, haz de cuenta. Entonces Evo dijo de que en una conferencia de que están bloqueando con sus pititas. Entonces todos así como nos llamamos pititas desde ahora. Es una fuerza súper como que trascendental porque siento que si bien no es la mayoría del país, es una fuerza económica del país bastante fuerte al final del día. ¿Dónde se concentra la riqueza del país realmente? No sé, oye, no lo sé, porque muchos dirían que la fuerza se concentra en el narcotráfico o en el comercio informal, que ese es otro tema que se puede hablar completamente. Uh-huh. Una pregunta, Natalia. Nos contaste este contexto que sucede en el año 2019. Uh-huh. Estas elecciones, esta primera vuelta que ¿fue en septiembre o en agosto? Esta última vuelta que hubo, ¿cómo fue la situación política? Digo, tú ya vivías aquí en México, pero tu familia sigue viviendo ahí. ¿Cómo te contó tu familia? ¿Tú cómo percibiste en redes sociales que en la actualidad se puede percibir mucho de un país a través de lo que se comenta en las redes sociales?
¿Tú cómo sentiste en el caso de la población en Bolivia esta primera vuelta de las elecciones? ¿Más polarizada, más tranquila? ¿Cómo fue como que el overall? Bueno, yo creo que va a sonar muy dramático y triste todo lo que está pasando, la verdad, pero la verdad es que después de lo del 2019, llega la pandemia, se le suma toda la crisis política y ahora la económica. Fue un golpe muy duro para Bolivia. Creo que ahorita mismo, con lo que puedo 100% aportar que están viviendo todos, absolutamente todos los bolivianos, y que tal vez, si no es directamente, es indirectamente a través de otros sectores de la vida, no hay gasolina. ¿Y esto qué implica? Que los precios suben de la comida, de absolutamente todo lo que tiene que ver con movilidad hacia el trabajo, gentes, o sea, la moneda se devaluó, entonces definitivamente fue un golpe muy fuerte. Yo como extranjera viviendo en México me pegó de una forma diferente, definitivamente no se compara a lo que está viviendo Bolivia porque hay encuestas que muestran que la gente tuvo que dejar de comer una de sus comidas al día. Ujú. Entonces sé que ese tipo de sufrimiento y ese tipo de vivencia es algo que no me tocó, pero como extranjera lo que te puedo decir que me pasó es que no, mis tarjetas con las que mis papás me pasaban dinero para la renta, para la universidad, para vivir, tienen un límite. Entonces no podía sacar más de $50 en un mes. Y suena bastante como privilegiado este tipo de problemas, porque al final del día aquí, gracias a Dios, pude trabajar y por ende también subsistir. Mis papás encontraron formas a través de mandarme muchas tarjetas con gente, o sea, realmente hubo soluciones, no dejé de comer nunca, no dejé de estudiar, no me tuve que levantar todos los días a no sé qué hora para mantener a mi familia, no, definitivamente no tuve ese tipo de problemas. Pero si te soy sincera, obviamente sé que a todos los estratos sociales les pegó esta crisis de diferentes maneras. Obviamente hubo gente, los que exportan, que ganaban en dólares y que se hicieron todavía más ricos. Eso suele suceder en las crisis, obviamente, Ujú. pero por lo menos mi forma de vivir esto fue así. Y si te soy sincera, creo que no se Pero compara. creo que también da mucha visibilidad, que incluso a ti como una boliviana viviendo en el extranjero te afectó realmente. Obviamente no al nivel no, de los bolivianos viviendo en Bolivia, pero creo que imagínate si incluso para ti fue un grave problema viviendo en el extranjero, y gracias a Dios con tantos privilegios y oportunidades, ¿cómo debió haber sido la realidad de los bolivianos, el boliviano promedio que vive en Bolivia, que vive del día, que trabaja muchas veces de manera informal, ¿no? Y que depende pues de su trabajo diario y de su ganancia diaria, no solo para Pues sí. alimentarse a sí mismo, sino también a su familia, ¿no? Y ya desde una perspectiva internacionalista, este es un grave problema a nivel internacional en todos los países, porque cuando existen este tipo de crisis y la gente no se puede sustentar por trabajos dignos, evidentemente lo primero que buscan es un trabajo que los ayude a comer y a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente que muchos de los bolivianos tuvieron que dejar sus trabajos dignos para irse a lo que podría ser en México un grave problema, el narcotráfico, Así es. contrabando, quién sabe, incluso obviamente trata y tráfico de personas. O sea, creo que impacta muchísimo más que solamente a no voy a poder comer mis 3 comidas al día, que eso ya es gravísimo, sino que empieza a haber una normalidad en cuanto a violencia y todo se va agravando. O sea, realmente creo que esta es una crisis muy fuerte y muchos piensan que obviamente a lo mejor con las elecciones se va a resolver, pero esto es algo que se trata con muchos años, con mucha planeación, con mucho tiempo. Entonces, a quien sea que le toque ser el presidente a partir del domingo, la va a tener Duro. muy difícil. Sí. Justamente, y esa era mi siguiente pregunta, era, independientemente de quién gane este domingo, ¿cuáles son los problemas más importantes o los problemas prioritarios que tienen que atender?
Creo que número uno, lo dijiste bien, la crisis económica, porque ya es muy severa. ¿Cuáles serían otros problemas que se tienen que atender? Porque ya son de urgencia para evitar que se siga, vamos a llamarlo, desmembrando, destruyendo el tejido social de la población en Bolivia. Ok, esta pregunta creo que se puede responder. Es que las respuestas están muy conectadas entre sí. Claro. La crisis de los dólares evita que podamos comprar la gasolina que se necesita para subsistir, literalmente para subsistir. Entonces, creo que ese sería como que lo primero. Hay muchas propuestas. Tuto dijo que iba a hablar con organizaciones internacionales para hacerse los préstamos respectivos para poder estabilizar un poco la moneda. Paz, la verdad es que no la tengo tan clara, no sé específicamente cuál era su propuesta porque no cree tanto en los organismos internacionales que te prestan el dinero. Todos aquí creo que sabemos lo que significa, pero, o sea, pierdes un poco de soberanía al final del día si es que te prestas el dinero de organizaciones internacionales. Bastante. Porque están buscando algo en retribución y no digo que sea malo, ha servido muchas veces para poder estabilizar la economía, muchas veces ha sido contraproducente. Entonces depende mucho de quién lo maneje. Yo no me atrevería a decir que funcionan o no. Entonces creo que ese es el número uno. Lo segundo más polémico, y que creo que esto es algo de lo que puedo hablar con bastante más conocimiento, es quién va a vender el litio boliviano. La reserva de litio más grande en el mundo está en Bolivia, ya bien lo dijiste. Y la respuesta ahí es clara, los dos. Los dos candidatos dijeron que iban a vender a diferentes empresas, a diferentes países, el litio. Entonces creo que independientemente de quién sea, lo más importante es cómo se va a manejar la inversión que se genere ahí, porque aquí entrando en tecnicismos innecesarios tal vez, la derrama económica que genera la inversión puede ser utilizada por una parte para generar empleos, para poder hacer la transmisión de conocimiento entre países, o se puede utilizar para construir escuelas, etcétera, etcétera. Depende mucho de cómo se maneje, pero ambos candidatos ya dijeron que lo que van a hacer es vender el litio, entonces ahí no hay. ¿Y tú crees personalmente que para solventar la crisis es necesario empezar con esta explotación y extracción de litio? Es muy fuerte decir una respuesta tan certera. Los siguientes problemas que iba a mencionar, que creo que definitivamente pueden llegar a solventar un poco esta crisis económica, y es una de las propuestas de Tuto, en verdad, es recortar el presupuesto, no a bonos. Ninguno de los dos candidatos va a recortar ningún bono, eso ya está claro. Para los que no están familiarizados, ¿los bonos bolivianos son del gobierno? Exactamente. Okay. Exactamente. Gubernamentales. Ajá, es un bono, no sé qué bonos hay aquí para que puedan comparar bono a la renta, a la dignidad, algo así había, ¿verdad? Como de... Haz de cuenta que le pagas a los estudiantes. Ok, como programas sociales, dirías. Podrías decir eso, es como, está el bono para los estudiantes que van a la escuela, entonces les das dinero para que puedan comprar sus útiles. Okay. Les das dinero, no les das los útiles. Entonces los bonos son lo equivalente en México a lo que viene siendo un programa social. Ok, sí. Programa de apoyo al gobierno, jóvenes que estudian el futuro, jóvenes sembrando el futuro, el apoyo a los adultos mayores. Esos no se van a recortar. Ninguno se va a recortar. Okay. No sé si se aumentarán, eso la verdad no estoy segura, pero ninguno de los dos candidatos va a recortar ningún bono. Eso lo dejaron claro. Pero sí siento que la propuesta, en este caso de ambos, de que iban a modificar algunas entidades gubernamentales que no estaban funcionando tan bien, es lo que podría aumentar el presupuesto para otros sectores. Creo que eso podría ayudar bastante. Y creo que hay dos problemas importantes en Bolivia. La economía informal abarca el mayor porcentaje de la economía. O sea, la gente informal que no paga impuestos es uno de los problemas. Y el problema número dos es el narcotráfico. Que al final del día... Muchos dices y no dices y chismes y así. Bolivia se sabe que tiene el narcotráfico metido en muchas entidades gubernamentales. ¿Dónde me suena eso? Un no país me acuerdo. ¿Dónde me sonará? Que también se sabe, no es un importante productor, ¿no? Es uno de los lugares vitales para el comercio
de estas sustancias y para la producción, De la ¿no? coca. De alguna forma se puede decir que mucho del narcotráfico nace, ¿no? En Se Bolivia. cultiva, claro. Que En la creo que es muy zona. importante hacer el énfasis porque la gente, y esto ha pasado incluso en círculos cercanos, cuando hablamos de la coca, hablamos de la planta de la coca, no de el derivado de la planta de la coca, que es la cocaína. Importante. Que efectivamente para crear la cocaína el recurso más importante, la base es la hoja de coca. La hoja de coca en sí no es cocaína. De hecho, la hoja de coca se usa en toda la región porque tiene muchas cualidades medicinales. En Bolivia, por ejemplo, se le llama pichar, que es cuando te pones la hoja de coca en la boca y tiene ciertas, por ejemplo, propiedades como que estés despierto o para el mal de altura que yo sufrí, etcétera. La hoja de coca no es cocaína, pero es la base para crear este estupefaciente. Qué orgullo que Justamente. sepas tanto. Yo le enseñé. Bueno, creo que esos son dos elementos muy importantes. Ahora, algo, y aquí me gustaría obviamente escuchar su opinión. Hay un factor súper importante cuando hablamos de que la gente no quiere pagar impuestos, entre comillas. Hay que recordar de nuevo que la mayor cantidad de gente en Bolivia es gente de origen indígena que no se identifican con un sistema capitalista implantado por La colonia. la colonia. La colonia viene a ser, en este caso, los impuestos de que tenemos que pagarle a un gobierno de un país con el que no te identificas. O sea, con un país en el que nunca te ha dado nada ni te ha volteado a ver, siendo una persona indígena, a lo mejor de áreas rurales, ¿por qué le tendrías que pagar gran parte del esfuerzo que estás haciendo a través de vivir en la calle o vender en la calle donde no te alcanza para comer una vez al... O sea, siento que hay una razón de ser, de por qué está la informalidad tan presente en la cultura boliviana. No sé qué opinan, están estas corrientes indigenistas, corrientes indianistas, en las que se defiende justamente este pensamiento de que yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a pagar mi casa, o sea, los impuestos de mi casa, de mi carro, porque no le quiero contribuir a un estado en el que no me siento que cuento. ¿Sabes cómo? Antes de entrar a la opinión personal, ¿nos puedes decir cuáles son los grupos indígenas más importantes de Bolivia? ¿Cómo se llaman? ¿Qué lengua hablan? Ok, y aquí los que yo tengo más presente, porque he escuchado de toda la vida, los que estaban en mi ciudad más que nada, es la población quechua y aymara. Incluso en la escuela aprendía mucho de sus culturas, de lo que tiene que ver, de lo que tiene que ver el idioma, con qué están arraigados y así. Pero hay más de 36 o 37 idiomas oficiales en Bolivia. Entonces, realmente hay infinitos grupos indígenas que tienen diferentes idiomas, que tienen diferentes costumbres. Bolivia, aparte de obviamente reconocer a estos 36 idiomas como los idiomas oficiales del país, es pionero en un montón de cosas como darle derechos a la tierra, al agua, porque para estas, bueno, no para todas, ¿verdad? Pero para una gran mayoría, justamente la identidad que tienen remonta mucho en la naturaleza, en la Pachamama, en la Madre Tierra, y como que el gobierno en todos estos años, tomando y empoderando tanto a estas culturas, obviamente tenían que seguir este camino de le vamos a dar los derechos al agua y a la tierra y a la Pachamama y a los árboles y a los animales. Es pionera. Bolivia, a mí me enorgullece eso, es pionera en darle derechos a este tipo de no quiero decir objetos, pero como que entes que al final del día envuelven mucho la cultura. Tengo entendido que, por ejemplo, creo que igual en el Ecuador, por Así ejemplo, se puede representar legalmente a un bosque, a un río, ¿verdad? O sea, de que se puede una corte y es, por así decirlo, poniéndolo en contexto mexicano, el bosque X contra el gobierno mexicano. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, de hecho, hace un par de semanas hubo todo un movimiento alrededor de un proyecto que quería desarrollar el gobierno en el Ecuador, ¿no? Un proyecto de explotación en un parque nacional. Y pues este parque nacional, sus ríos, sus bosques, sus montañas fueron legalmente representadas, ¿no?
en corte, tuvieron un representante legal que los defendió y que al final se terminó ganando el caso, se terminó aboliendo y dejando de lado el proyecto y ya no se va a desarrollar la explotación en estas tierras. ¿Qué opinarías de eso en México? Considerando que hay tanta inversión extranjera en 3 lugares, en Quintana Roo, con toda la inversión hacia el área turística, en Monterrey, el área industrial, automovilística gigante, y en Ciudad de México, pero en Ciudad de México no es tan industrial como en estos otros dos. Justamente lo traía porque hace poco se trajo a la Cámara de Diputados una iniciativa precisamente en la que las propias áreas naturales se pudieran, vamos a llamarlo, tener representación jurídica. Actualmente en México no existe una figura como tal en la que, por ejemplo, una entidad natural se pueda representar en la corte, por más extraño que suene. Pero como lo podemos ver, en Bolivia y en Ecuador son pioneros en este tema. Y creo que te habla que igual es importante justamente esta preservación. Uh-huh. Hablas del caso de Quintana Roo. Quintana Roo en los últimos años, debido al boom inmobiliario y turístico, ha sido arrasado totalmente. Y obviamente, a pesar de que tenemos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, lamentablemente es una de las principales secretarías que siempre que entra un gobierno se recorta. No se le tiene la importancia que se debería. Generalmente se violan todas las leyes que decreta. Entonces creo que podría ser un game changer tener esta política. El de que, oye, una playa se puede representar o un grupo de personas puede representar esta playa, este bosque, esta selva. Creo que sea algo distinto, una manera diferente de precisamente aproximarse al problema que actualmente tenemos. ¿Pero lo ves realista? Yo creo que en un corto plazo no. Espero que en un mediano plazo sea posible. Como te lo digo, ahorita es una iniciativa, no se ha platicado y ojalá desconozco qué partido político fue el que la trajo a la mesa. No sé si fue Morena o Partido Verde. Me podría sonar que fue Partido Verde más que nada. Sin embargo, desconozco cuál fue la bancada que lo trajo, pero ojalá se logre concretar, ¿no? Creo que sea muy beneficioso para el país. Claro que sí. Sin embargo, antes de continuar con Bolivia, el día de hoy tenemos obviamente el Singani. Aquí está el Singani. Es nuestra tradición de todos los episodios. Sin embargo, por primera vez, después de 2 episodios, vamos a tomar el Singani como se debe. Lo vamos a tomar con jugo, no de shot. Casi como se debe. Bueno, sí, casi como se debe. Ya se nos va a acabar, ¿eh? Esto va para 4 episodios más. Y si alguien de Bolivia, no sé, amigos o familia de Natalia... Dinos en 2 minutos qué es el Singani y por qué es tan importante. Ok, el Singani es el destilado de uva. No llega a ser un vino porque tiene como pasos que no lleva... Bueno, que lleva el vino y que no lleva el Singani. No quiero meterme en tecnicismos innecesarios que desconozco, pero específicamente este es muy especial para mí porque este lo produce mi familia en Camargo y se llama El Rancho, promoción no solicitada y que ojalá en algún momento se pueda comercializar un poquito. ¿Se lo puedes mostrar a la cámara acá? Promociónalo, por favor. Es tu espacio también, Natalia. Me encanta Camargo, es mi lugar favorito. Aquí se hace la uva, aquí se hace todo el proceso del Singani. Es delicioso. Solamente que aquí lo toman como shot y es una ofensa. Hemos pedido perdón por esto. De hecho, nos hemos disculpado. A mí me llegaron a mi mail varios comentarios amenazadores de por qué tomo el Singani de shot. Afortunadamente no fueron tantos. 2 mensajes. Uno de ellos dijeron, se alejan cositas. Y el otro fue, iniciaste abajo y ahí te quedaste. Toma el Singani bien. Vamos a llamarlo comentarios constructivos. Sin embargo, no se toma de shot, lo hemos venido diciendo. No, en verdad no. Natalia. Qué bueno que no se clavó con esos comentarios. Palabra por palabra. Tenemos aquí un jugo de una empresa mexicana de jugos. No es del correcto. No es el correcto, de hecho es piña coco de Jumex, patrocino no pagado. La intención es lo que cuenta. Te voy a decir algo, lleva bastante tiempo en el refri, ni siquiera sé si está bueno, ¿eh? Entonces lo voy a oler. ¿Por qué decía tantos detalles? Ay, Dios. ¿Really? No sé, huele medio raro. Bueno. A ver. Aquí está.
No está echado a perder. Fue mi imaginación. Se supone que esto se toma... Ah, o ¿ya le sea, pusieron? Sí. Ah, ok. Yo mostrando aquí la botella de Es Jumex. chistoso. El drink más común se llama True Fly, que es con una soda blanca, es decir, transparente, puede ser Sprite, puede ser un montón de otras. Mi abuelo lo hace con jugo de naranja, bien lo sabes tú. Voy porque a bien- contar una anécdota aquí. Cuando yo fui a Bolivia, el abuelo de Natalia nos dio un vasito chiquito con jugo de naranja y Singani. Y yo la verdad dije, es un vasito, es Singani. Y cometí el primer error que creo que muchos extranjeros cometen, que es pensar que el Singani no es fuerte. Y decir, Es yo he tomado fuertísimo. cosas peores. Primer error. Muy duro. Me lo tomé de shot. Segundo error. Y dije, me siento bien. No hay ningún problema. Y agarré un segundo. Al segundo yo ya me sentía, no tipsy, ya me sentía pedo. O sea, verdaderamente dije, wow. Ahí aprendí a tenerle respeto al Sí, Singani. mi abuelo también exageraba un poquito con el Es Singani, a lo mejor. 40%. Es una bebida Era extremada, gel es más dura antibacterial que- líquido. sí. Tampoco. Qué insulto, Alex. No fue insulto, era de que hay mucho porcentaje de alcohol. Ojo, ojo. Ok. Bueno, ya está listo. Es media taza. Entonces, ¿cómo procede aquí? ¿Toda? Pues mientras no nos pongas pedo, digamos, incoherencias, todo está bien. Bueno, tú primero. Ok. Singani con jugo de piña coco, de dudosa procedencia, sin una fecha de expiración clara, pero bueno, La próxima vez compraré jugo de naranja. por favor. Gracias. Bueno, Salud. salud. ¿Qué? Belly. La verdad está rico. Obviamente está Es rico. una buena Es combinación. Singani. Bien dicho. Natalia nos hace unos honores. Salud. De hecho, se ve rico. Tengo miedo de que no esté rico y sea solo una vil broma para mí, ¿eh? No, sí está rico, sí está rico. ¿Olemos? Huele a alcohol fuerte. Ajá. Y ya son las 9, ¿eh? O sea, son las 9. Terminando este podcast, bueno, me voy a tomar. Está rico. En efecto. Está rico. Está bueno. ¿Te lo esperabas? Sí. Singani. Shout Singani. out al rancho por este delicioso Singani. Shout out, yo tengo una botella entera en mi casa también, entonces cuando se acabe esta, pues aún tenemos un supply importante de Singani. Creo que para ir cerrando el podcast del día de hoy, Natalia, hemos tenido un recorrido no solo en la parte política, también en la parte social, un poco de la parte histórica. El domingo 19 de octubre, es un día muy importante. ¿Tú qué piensas que puede suceder? ¿Cuáles son las expectativas? Eso más que nada, ¿qué esperas que va a suceder el día domingo, que son las elecciones? Entendiendo que tú eres una boliviana viviendo en el extranjero y que estás viviendo todo esto un poco más pues, apartado de la realidad per se territorial de Bolivia, pero Para sin duda es empezar, una opinión valiosa. ¿vas a poder votar? Número 1, sí, ¿en dónde? ¿Cómo? Y ahora sí tú. Ok. Lastimosamente no. Hay una multa. Sí, definitivamente. Solamente podrías votar en Ciudad de México si es que estás en México. Lastimosamente Bolivia tiene la embajada y el consulado en Ciudad de México, en el mismo lugar, de hecho, creo. Y puedes inscribirte, empadronarte para ir a votar, pero tiene que ser presencial y tiene que ser en Ciudad de México. No voy a poder votar y creo que si bien es una lástima, no sé qué pensarían aquí al respecto de que al final quien vive ahí no soy yo, pero sí creo que como sigue viviendo mi familia y gente que genuinamente impacta en mi vida en muchas formas todavía, es importante siempre poder tener la decisión de poder votar y lastimosamente ahora no lo haré. Si les soy muy honesta, y para cerrar, concluir el podcast, me preocupa mucho el futuro cercano, el futuro a mediano plazo, me preocupa muchísimo.
Es un tema que obviamente me pone triste. Creo que hay infinitas cosas peores que solamente me afecta emocionalmente. Hay gente que la va a tener que batallar muchísimo. Esto también me pone muy triste, muy preocupada. Lo único que espero es que de alguna forma se reduzca la polarización, que creo que ya ha causado demasiados daños no solo en mi país, en la mayor parte del mundo, de los países. La regionalización nace de un sentido de superioridad, independientemente de quién se crea superior a quién o quién se crea mejor que quién, y deriva en odio y deriva en todo lo que evidentemente después se traduce en violencia para muchos sectores de la población. Nunca, yo personalmente, nunca me van a poder convencer jamás que los problemas se van a resolver por medio de odio y por medio de la división y por medio de hacer más pequeño a un grupo de la población que otro. Es lo que yo pienso, es mi opinión. Definitivamente creo que hoy en día gran parte de lo que se tiene que hacer para poder resolver todos los problemas es tener un tipo de pensamiento completamente diferente al que hoy divide a Bolivia, que es lo que les digo, la polarización, que una persona es más o menos por su ideología política, que una persona es más o menos por por su estrato socioeconómico. Me preocupa que en algún punto, evidentemente, todos los problemas políticos del 2019 se repitan o se incrementen. Entonces, de corazón, espero que la unidad entre los bolivianos y bolivianas pueda ser más grande que un partido político y que un candidato. Pero ya vamos a ver qué sucede a mediano y a corto plazo. Obviamente la crisis económica es algo que no se va a resolver de forma rápida, de forma como que unilateral. Hay muchos factores que juegan para que esto sea tan profundo como lo es. Pero de corazón espero que la persona más preparada pueda llegar al poder y que definitivamente, si es que alguna persona, en este caso, por ejemplo, Evo, no ha cumplido con los deberes que le corresponden para poder ser procesado por diferentes crímenes, independientemente de que sea culpable o no, se pueda hacer efectivo todo lo que tiene que llevarse a cabo para que se determine si es culpable o no, porque es lo mínimo que merece Bolivia en este momento. Entonces, eso por mi parte. Muchas gracias por darme un espacio en su podcast. Lo aprecio muchísimo y adelante si tienen reflexiones finales sobre todo lo que platicamos hoy. Creo que es súper importante para mí también escuchar lo que ustedes piensan. Dani, ¿quieres iniciar? Sí, creo que comparto tu opinión, Natalia. Es una situación convulsa, preocupante, pero si algo deseo de todo corazón es del bien a mis hermanos bolivianos. La verdad que es una nación eh, tan rica en tantos aspectos, una cultura con la que me siento tan arraigado, gente con costumbres y pensamientos y una cosmovisión tan parecida a la mía, ¿no? Estamos cerca, compartimos continente, compartimos raza, costumbres, pensamientos y pues, si tengo un deseo es que pues, todo vaya mejor, que los bolivianos tomen la mejor decisión para ellos, para su futuro, para sus hijos, para sus nietos, pues, y de todo corazón, que sea lo mejor, que el país pueda prosperar y que no se olviden que tienen pues, una de las poblaciones más ricas, más trabajadoras y llena de las personas muchas más hermosas que conozco en este mundo. Entonces de todo corazón, pues amo Bolivia, amo los bolivianos, amo su cultura, amo su territorio, todo lo que significan, todo lo que representan. Y como tú lo dijiste, pues veamos qué sucede el domingo, pero desde aquí pues les doy todo mi apoyo, todo mi cariño y todo mi amor, como lo he hecho toda la vida, y veamos qué ocurre. El 19 de octubre,
se van a cabo estas elecciones, lo hemos repetido. Es un día histórico y yo realmente espero que la decisión que tomen el pueblo boliviano sea la mejor decisión para ellos, que sea una decisión que realmente haga avanzar al país. No es fácil sacar a un país de sus problemas. Las cosas no se arreglan en el momento en el que una persona gana. Va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, pero yo creo que el pueblo boliviano es muy resiliente, es un pueblo solidario, entonces yo creo que existe la voluntad, por lo menos en las personas, de cambiar a su país. Falta la voluntad política. Y creo que ese es el ejemplo en todos los países latinoamericanos. Lo vemos ahorita en México con lo que pasó en Poza Rica. La gente, el pueblo, está literalmente partiéndose la madre, haciendo lo que puede, y las autoridades brillan por su ausencia. Todos los latinoamericanos son pueblos resilientes, solidarios, pero lamentablemente tenemos una clase política bastante terrible que nos ha causado bastantes penas. Entonces yo espero que el 19 de octubre se elijan líderes competentes y que realmente tengan una visión para Bolivia. Mis mejores deseos. Es un país increíble. Yo sí lo considero mi segunda casa. Nunca me había sentido en un lugar tan preciado, tan bienvenido como fue Bolivia. Y creo que es eso, es simplemente un momento histórico que nos toca vivir. Y aunque no puedas participar de ello, el simple hecho de estar aquí en el podcast, muchas gracias por aceptar la invitación, por dar a conocer tu parte de la historia, porque así como está la parte de la historia de Natalia, existen otras partes de la historia de lo que sucede en Bolivia. Hoy escuchamos una, y creo que es lo valioso, precisamente, el crear dialéctica, el crear una conversación, el escuchar la pluralidad de las ideas que existen, sean distintas en lo político. Creo que todas son valiosas, y justamente es un valor que se ha ido perdiendo lamentablemente en los últimos años. El que necesariamente, como no estás de mi lado, estás contra mí, y es algo muy lamentable, porque eso solo nos demuestra que nos importa más ver a nuestros hermanos caídos, o nos importa más ver a nuestras personas o a nuestros connacionales en un punto débil o debajo de nosotros que al igual que nosotros o sobre nosotros, ¿no? Creo que tenemos que empezar a dejar los odios y empezar a ver las similitudes, porque si nos damos cuenta, dentro de todas las personas tenemos más cosas en común, más cosas que ahora sí que sí compartimos, a las cosas que nos dividen, ¿no? Natalia, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Creo que fue... Y un abrazo y un saludo a la familia de Natalia que nos va a ver. Esperemos sea de su agrado todo lo que hablamos, todo lo que discutimos, y dedicamos este espacio porque amamos a Natalia y amamos su país. Entonces, gracias. Espero que les haya gustado este tercer episodio de No es Historia. Y bueno, Dani, como siempre, el típico saludo. Natalia, el saludo igual. El Singani aquí ya acabado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y nos vemos en un siguiente episodio del podcast. Gracias, los amo. Bye.